porque creemos en la importancia de fortalecer los lazos familiares. Pinturas Ocel Reforma se une con alegría a la plática de matrimonio. Hola, qué gusto estar aquí, gracias por invitarme, es un placer, me encanta estar aquí y hoy traemos un tema muy interesante. Pongan atención, el tema se llama esposo o esposa inmadura o inmaduro. La intención de estas pláticas siempre va a ser tratar de exponer situaciones que debemos de resolver. Cuando existen situaciones y nosotras las identificamos, las reconocemos y vemos que es algo necesario, que necesita de un cambio, yo digo que está hecho el 50% del trabajo. El otro 50% es resolver. Entonces, pues vamos a hablar acerca de la inmadurez. Quizá estás en un matrimonio y no te has dado cuenta de que tiene estas características. Entonces, si lo detectas, lo reconoces y es más fácil de resolver. Bueno, vamos a empezar con el tema. Es común que nos sintamos a veces tristes, desanimados, deprimidos por diferentes situaciones. Tener problemas en el trabajo, por ejemplo, o no tener trabajo, o tener deudas, o que no nos alcanza el dinero. Eso casi no sucede, pero también le puede pasar a alguien. Problemas de salud, problemas personales, problemas familiares. También puede que en algún momento algún amigo o ser querido nos hizo algo y estamos tristes, deprimidos, sintiéndonos quizá decepcionados. Las situaciones pueden ser muchas y diferentes. El asunto es que podemos estar sintiendo una emoción que necesitamos manejar. La pregunta es, ¿tú o yo cómo manejo estas emociones? Como estamos hablando de la persona inmadura, el esposo o esposa inmadura, cuando hay un esposo que es inmaduro o una esposa, tiene una situación, por ejemplo, de que lo despidieron del trabajo y esta persona inmadura, esa emoción de tristeza, de enojo, de cualquier situación, emoción que sienta, la transmite a su esposa, a sus hijos, hace a la familia vivir o intenta hacer que vivan y sientan lo que él está sintiendo. Esto hacen las personas inmaduras. Mi pregunta es, ¿por qué si a mí me despidieron del trabajo y pues se siente horrible cuando te despiden y me siento muy mal? ¿Por qué quiero que mi esposo también se sienta mal? Porque yo me estoy sintiendo mal. ¿Por qué quiero que mis hijos me vean mal y se preocupen por mí y también se sientan mal por lo que yo estoy sintiendo o por lo que está sintiendo su papá? Otra pregunta es, a veces esto no queda dentro del matrimonio y los hijos. A veces esta situación la extendemos al resto de la familia. ¿Por qué tendría tus papás, tus hermanos, que enterarse no de que te hayan despedido del trabajo, de cómo te sientes? Porque ellos también tienen que participar de cómo te estás sintiendo. Cuando tenemos a alguien en casa que está deprimido, es muy pesado lidiar con alguien que está deprimido, con alguien que está enojado, con alguien que está frustrado. Pero esta persona, como es una persona inmadura,
dice, yo estoy enojada. Y grita y regaña, anda de malas y se le tiene que aguantar. Eso habla de una persona inmadura que no está resolviendo, que se quedó en alguna etapa de su niñez y no ha crecido. Y no estoy hablando de edades. Puede haber ancianos con esa actitud porque nunca lo han resuelto. Esta persona inmadura, si tú te estás identificando con esa conducta, quizá lo más seguro es que seas una persona inmadura. A lo mejor tu esposo es así, es una persona inmadura, o tu esposa es así, es una persona inmadura. Esta persona inmadura no tiene mucha empatía. O sea, es lo que yo siento y lo demás no importa. No comparte ni se comunica. Es común, sobre todo con los papás, que llega de malas y la esposa, híjole, viene de malas. Ya desde el momento en cómo se estaciona, cómo abre la puerta, ya sabe que don marido viene enojado. ¿Por qué? Quizá le pregunte, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Por qué? No, nomás preguntaba. No le dice, es que fíjate que sería una manera de resolver en ese momento la situación. Mi jefe me regañó y no tiene la razón. Mira la situación. Ok, en ese momento lo sacas, lo compartes. Tu esposa entiende, aparte de que después de hablarlo te vas a sentir mejor, te vas a sentir comprendido y justificado. Pero la persona inmadura no comparte lo que pasó. Sencillamente estoy enojado y se aguantan todos. Otra característica es que culpa a los demás de sus errores o problemas. Digamos que le llamaron la atención en el trabajo. Es porque no le caigo bien, es porque la trae conmigo. Nunca dice, pues a lo mejor la forma en que le contesté o a lo mejor me pidió que hiciera las cosas de tal manera, nunca considera esa posibilidad. Esta persona le cuesta trabajo enfrentarse a los problemas y a las dificultades. Como la avestruz, mete la cabeza en la arena y no resuelve nada. Tiene una actitud explosiva y una postura a la defensiva. Volviendo con el tema de mi marido, dice que lo regañaron en su trabajo y viene de malas. Y quizá yo le diga, ¿pero qué fue lo que pasó? No, nada. Pero a lo mejor algo que se te pasó. Tú siempre piensas que yo tengo la culpa de todo. Dice el hombre que viene enojado y ya le está echando el pleito a su esposa, que lo único que está tratando es de resolver las cosas. Y no, ya el hombre dice, no, pues tú siempre dices que yo tengo la culpa de todo. Sí, pues sí, siempre tengo la culpa de todo. Pero no es esa la intención. Entonces, de verdad, tratar con una persona inmadura es no tarea fácil, tanto para un esposo como para una esposa. Esta persona siempre cree ser el centro de atención de todo. Si yo estoy triste, pues todos los demás tienen que estar tristes o tienen que comprenderme y tienen que justificarme, como si fuera lo único importante que hay en casa. Constantemente busca cumplidos y validación. Muchas señoras me van a entender. Hay maridos que te dicen, la vecina, la tía, ay, tan lindo tu marido, tan servicial, ¿verdad? Tan comprensivo, tiene una paciencia este hombre. Ajá. Sí, si lo conocieras un poquito más. Esa habla de una persona inmadura que buscando reconocimiento en la calle, fuera de casa, se comporta diferente a como es en casa. Y en casa se da el permiso de ser tal cual es.
en donde lo aman, lo cuidan, lo quieren y donde se tienen que aguantar. Estamos hablando de las características de la persona inmadura. Esta persona huye de los problemas. Tengo personas muy cercanas que, por ejemplo, está enfermo o enferma mi hermana o mi hermano o alguien cercano a quien yo quiero. Estas personas, y podría yo en algunas situaciones incluirme, que no es correcto, dice, oye, hay que ir a visitar a tal persona, está enfermita, está mal. Dice, no, a mí no, me siento muy mal de ver a mi hermana, por ejemplo, sufrir. No quiero ir. Oye, pero es que está enferma. No, a mí me duele mucho. Esta persona inmadura se pone en primer lugar que aquella persona que lo necesita. Me sucedió una situación muy cercana. Un familiar quedó parapléjico. Y le digo a otro familiar, oye, ¿no has ido a ver al tío? No, yo no lo quiero ver en esa situación. A mí me duele mucho verlo así. Le digo, es que no se trata de ti, se trata del tío. En esa condición sería muy bueno para él que lo fueras a ver. Pero esta persona inmadura dice, no, es que a mí me duele mucho verlo en esa condición. Entonces, huye de los problemas. Y por supuesto, es una persona egoísta que solamente piensa en ti, aparte de que se pone en el papel de víctima. Siempre le hacen, siempre así lo criaron, es que mis papás, es que tú no me comprendes, es que le caigo mal al jefe, es que claro, como no soy su cuñado, etcétera, etcétera. Bueno, yo te preguntaría, si tú eres una mujer inmadura que tiene este tipo de conductas, o un hombre inmaduro que tiene este tipo de conductas, ¿por qué crees que los demás tenemos que aguantar tus estados de humor, tus cambios de humor? Muchas veces hay cierta agresión. ¿Por qué? Si te pusieras ¿por qué tenemos que aceptar tus estados de ánimo o más bien tus formas erróneas de afrontar tus problemas? Y aparte, ¿por qué responsabilizas a los demás de estas situaciones? Nadie es responsable de cómo te sientes, de cómo te ha ido. Podemos estar contigo, pero no somos responsables. Ni hay motivos para que te enojes con nosotros o para que andemos como caminando sobre cáscaras de huevo. Esto significa, tienes que andar cuidando, no romper las cáscaras que son tan delicadas y en el momento en que rompes una, se genera un problema. Así se puede vivir con una persona inmadura. Es muy difícil para la esposa, es muy difícil para los hijos. Es necesario que entiendas que ellos no son ni culpables ni responsables de lo que te pasa ni de cómo te sientes. El único responsable de esto eres tú misma o tú mismo. Es entendible que te sientas como sea que te sientas, pero eres tú el único que puede y debe salir de cómo se siente. Ir al parque, ir al cerro, salir a caminar, ponerte a sacar las hierbas que están ahí en el jardín, hacer algo. Pero ¿sabes por qué te quedas en esa condición? Porque es muy cómoda, te quitas toda responsabilidad y te tiras a sentirte víctima.
Pero tener, como dicen por ahí, tener una madre o ser una madre así es muy difícil. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tengo un esposo o un papá así, no quiero estar cerca de él. Si eres un hombre así, tu esposa y tus hijos no están cómodos junto a ti y prefieren estar un poquito retirados de ti con esa actitud de víctima, de agresión, de que todos tienen la culpa, de que es lo más importante eres tú, lo que sientes tú. Y la verdad, lejos de que digamos te quieran apapachar, se quieren retirar de ti. No sé si habías caído en cuenta de ese detalle, pero sí sería muy bueno que lo consideraras. Y esto se menciona en la Biblia. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu triste seca tus huesos y los huesos de los que están alrededor de ti. Entonces, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a facilitarnos nosotros nuestra existencia y vamos a facilitarle al esposo que tanto amamos, a nuestros hijos que tanto amamos, la vida. También dice la Biblia, cada día trae su propio afán. ¿Para qué le ponemos más carga al esposo y a los hijos, o a la esposa y a los hijos? Ya hay situaciones que nos preocupan, que están fuera de nuestro control, como para que yo podría decir, ay, pues es que, pues a mi marido no le ha ido muy bien en su trabajo y trae un genio. ¿Cómo por qué tengo que aguantar eso? Porque tengo un esposo inmaduro. Si tienes un esposo inmaduro, mujer, o tú, varón, tienes una esposa inmadura, quédate. Al final te vamos a dar ahí unas estrategias para que no sea tan pesado. Bueno, continuamos. Como decíamos, cuando tenemos un esposo así, hablando como mujer, y dices, ay, como que a lo mejor están despidiendo en su trabajo, espero que no le vaya a tocar, porque si no ya sé la que nos espera. Fíjate, encima de que nos quedamos sin trabajo, sin ingreso, tengo un hombre insoportable o una mujer insoportable. Y esa actitud depende de mi esposo en este caso, digamos. Como que no piensa, claro, estamos hablando de que es una persona inmadura. Y cuando él dice me siento desanimado, triste, deprimido, está todo el día tirado en la cama, con cara de pocos amigos y mostrándole a todo el mundo que se siente mal, que está preocupado. Y la mujer y los hijos, pues aguantándolo, en pocas palabras. Te la volteo. ¿Qué te gustaría que tu esposa, tu papá o tu mamá o alguien te metiera en esta dinámica, donde tú no tienes la culpa de nada, donde estás tratando de apoyar, donde estás tratando de que todo esté mejor y todo gira alrededor del enojo, de la tristeza, de la depresión, de todas las emociones que alguien puede tener? Esto habla de una profunda inmadurez, habla de poca inteligencia emocional. Una persona así generalmente es una persona necia. Me refiero a que no entiende razones, ¿no? No hay manera de hablar, de razonar, es que mira, no hay manera. Es una persona necia y
manipuladora. Entonces, fíjate las características que tiene la persona inmadura. Muy, muy tremendas características. Bueno, y otra cosa, y esto lo he visto, y muy de cerca y muy seguido, una persona que tiene un marido así, que de repente le dicen, oye, va a ser el pastelito de alguien, vénganse. Marido, nos están invitando al pastelito del sobrinito, vamos. Pues no sé. Bueno, como quieras. ¿Vamos a ir? Pues sí, vamos. Y llega con una cara, tamaño oficio, de este tamaño. Y todo el mundo se queda, ¿qué le pasará? Te voy a decir lo que piensan todos los que están alrededor en ese lugar. Pobre mujer, ¿cómo aguanta a este hombre? O pobre hombre, ¿cómo aguanta a esta mujer? En esa posición te estás poniendo siendo una persona así de inmadura. Y bueno, y vamos a poner un ejemplo, pero se nos fue el tiempo. Pero como les prometí a los que lidian con este tipo de personas, vamos a manejar unos pequeños tips para no engancharse en esa situación y no sufrirla más de lo necesario. Si tu esposo o tu esposa tiene esas características de ser una persona inmadura, tienes chamba. Lo primero, no te engañes, no te enganches de sus emociones. Él o ella, esta persona inmadura, deciden sentirse así. ¿Sabes por qué? Porque es lo más fácil para ellos. Un cambio de actitud les implica trabajo que no quieren hacer. No quieras convencerlos de que salgan de esa actitud, de que las cosas van a estar mejor. Te voy a decir por qué. En el asunto de la argumentación, terminas sintiéndote culpable y no logras nada porque no los convences. Y en realidad ello es lo que esta persona está buscando. Habla de manera pacífica, sin levantar la voz, dale su espacio. ¿No quieres ir a la piñata? Ok, al ratito nos vemos. ¿Te traigo pastel? A lo mejor te dice que no, no le traigas. Detecta el momento en que hay que retirarse de alguna plática o discusión. Con estas personas, de repente está uno platicando, pero hay una palabra o una frase donde dices, no, ya vamos a entrar en ese tema que vamos a discutir y no vamos a llegar a ningún lado. Aprende a detectar ese momento y dile, ¿sabes qué? Mejor luego seguimos, no quiero pelear. Y retírate toda digna. O sea, no tiene sentido, de verdad. Decirle, estás triste, estás aislado, voy a cerrar la puerta para que el ruido de los niños no se escuche menos. O mira, ponte unos audífonos para que el ruido de los niños no te moleste. Intenta como madre no decirles a los niños, no hagan ruido, no corran, no hagan, porque tu papá está en no, trata de que la vida de los niños siga como siempre. Entiende que no es tu responsabilidad de lo que sucede ni de lo que él siente. Es su decisión. Apóyalo en la medida de tus posibilidades, pero sin desgastarte. Órale a Dios. Sé que no son situaciones fáciles, pero la oración hace mucho por nosotros. Le puedes decir, amor, hice café, te preparo. Lo más seguro es que te diga que no. Ok, no se lo lleves, ni le ruegues. Ay, es que te traje pastelito, no quiero. Ok, perfecto. Pero no lo tomes personal. Tampoco lo hagas en el afán de regresarle el golpe. No, sé consciente de que es lo mejor que puedes hacer, no involucrarte personalmente. O vamos a ir al parque o a algún lugar, al súper.
necesitas algo. Y con ese trato, él va a ir viendo que sus formas en que está actuando no te está manipulando. Porque si te está logrando manipular, ponerte ansiosa, ay, ¿cómo lo hago sentirse mejor? De ahí, como que en lugar de achicarse esa actitud va a crecer. Porque es una persona inmadura. Pero no debes de seguirle la corriente. Escúchalo si habla, pero no caigas en manipulaciones como es que si yo, por ejemplo, un ejemplo así, rápido que se me ocurre, que a lo mejor la esposa terminó la prepa o entró a la universidad y él nomás terminó la prepa, pues es que como yo no fui a la universidad, dices, ay, ya vienes con ese cuento otra vez. No caigas en sus manipulaciones. De preferencia, no opines. Sobre todo si ya en alguna ocasión emitiste esa opinión y salió mal el asunto. Entonces tienes que ser muy sabia. Ya para terminar, les pongo un ejemplo. Mientras preparaba el tema me acordé de este ejemplo. Digamos que es algo extremo, pero finalmente es así como funciona la persona inmadura. En el tiempo de la pandemia, esto es real, me pasó a mí. En un taller estaba yo en el taller y le dije al gerente, ok, nos vemos, que tenga un buen día de descanso porque iba a ser noviembre. Y me dice, ay no señora, si supiera, el día de noviembre es muy pesado para mi familia. Ay, sí, de veras, ¿y eso por qué? Es que fíjese que cuando mi esposa, no eran muy grandes, cumplió 15 años, le hicieron su fiesta y todo muy bonito, y una semana después, su hermano, que es un poquito mayor que ella, tuvo un accidente y murió. Bueno, entonces, la fecha del cumpleaños de mi esposa y el 2 de noviembre son fechas tan dolorosas, tan delicadas, porque en su casa está el dolor de la pérdida del hermano de mi esposa. Ay, cuánto lo siento. ¿Y cuánto hace que pasó ese accidente? 23 años, me dice. ¿Y yo qué? ¿Hace 23 años que sucedió eso? Sí. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Esa madre que perdió un hijo, que debe ser lo más doloroso del mundo, en aquel tiempo, que era en el 22, me acuerdo muy bien porque era pandemia, en aquel tiempo dijo, yo perdí un hijo, mi vida se acabó y se acaba la de todos. Me dice este señor, mis hijos ya están enfadados. Los niños, ni él conoció al hermano, mucho menos sus hijos, pero la vida se acabó para esta señora. Y ni tu hija, ni mis nietos, ni mi yerno pueden ser felices porque yo estoy muy triste por haber perdido a mi hijo. 23 años hacía en esa ocasión que había pasado ese accidente y las cosas seguían sufriendo 2 veces por año durante todos los años. Entonces, haz de cuenta que la persona inmadura, eso es lo que quiere, que la vida del resto de las personas se detenga porque ella está triste, está enojada, está deprimida, etcétera, etcétera. Bueno, ya terminamos. Muchas gracias por su atención. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchaste La Plática de Matrimonios, un espacio copatrocinado por Pinturas Ocel Reforma.